Ya vimos un programa especial donde hablamos de principio de genética. Vamos a continuar este conocimiento y vamos a ver cómo la genética puede manifestarse en las células o en las personas. La información genética está guardada en el ADN para la forma y la función de todas las células, de todos los órganos, de todos los sistemas de nuestro organismo. Esta información está guardada en un código de secuencia de bases. En el programa de principio de genética les conté que las 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, se van combinando para formar distintas palabras. Estas palabras que forman las 4 bases nitrogenadas se denominan genes. Entonces los genes son una porción del ADN que contienen la información para producir una proteína y esa proteína va a cumplir una función. Es decir, que la secuencia de la información genética viene desde el ADN, una porción de ese ADN que es el gen, ese gen forma una proteína y esa proteína cumple una función. Entonces, todos los genes de todas las células se denomina genoma. El genoma entonces es la suma de todos los genes de un órgano vivo. Cada individuo, cada animal, cada especie, cada planta tiene diferente genoma. Nosotros hemos podido descubrir y descifrar completamente el genoma humano, lo cual nos ha ayudado muchísimo para descifrar distintas enfermedades. Entonces, vimos que la secuencia es ADN, el ADN codifica a través de los genes proteínas. Las proteínas son macromoléculas, son moléculas muy grandes y complejas que tienen distintos tipos de funciones. Dentro de las funciones de las proteínas, por ejemplo, tenemos proteínas que son estructurales, por ejemplo, la piel forma colágeno y el colágeno es una estructura de nuestro cuerpo muy importante. Tenemos otras proteínas que son enzimas. En el programa de principios de genética les conté de la ADN polimerasa, que es el encargado de duplicar el ADN. Bueno, el ADN polimerasa es una proteína, es una enzima formada por el propio ADN. Tenemos proteínas que tienen funciones metabólicas. Por ejemplo, la insulina. La insulina que sirve para el metabolismo de los azúcares es una proteína que está codificada por el ADN. Tenemos otras proteínas muy importantes en las defensas, por ejemplo, como las inmunoglobulinas, que son formadas a partir del ADN, y otras proteínas como la hemoglobina, que tiene la función de transportar oxígeno a través de todo el organismo, que está formado por el ADN. Todas las células de nuestro organismo contienen la misma información, contienen el mismo ADN, pero no en todas las células se manifiestan los mismos genes. Por ejemplo, en la piel tenemos el ADN va a manifestar para formar el colágeno, pero si bien el ADN tiene la información para formar, como vimos, la insulina o para formar las hormonas tiroideas, la piel no forma ni insulina ni hormonas tiroideas. El ADN del páncreas forma insulina. Como podrás ver, no todo el ADN se manifiesta. Hay partes que se pueden llamar mudas del ADN que para poder manifestarse necesitan estar en el órgano adecuado. Así como el ADN está compuesto por nucleótidos, la proteína está formada por aminoácidos. Existen 22 aminoácidos cuya distinta combinación van a ir a formar todas las proteínas de nuestro organismo. Entonces, hablamos al principio que hay un código de secuencia de bases. ¿Qué significa esto? Cada 3 bases nitrogenadas determina un aminoácido. Otras 3 bases nitrogenadas determinan otro aminoácido. Y de esa manera, combinando los aminoácidos, van a aparecer las proteínas que luego van a cumplir su función. Por ejemplo, si tenemos las 3 bases nitrogenadas, guanina, citosina, citosina, eso está determinando un aminoácido llamado glutamina. Si tenemos las 3 secuencias, adenina, guanina y uracilo, que es equivalente a la guanina, vamos a tener el aminoácido serina. Y entonces de esa manera vamos a ir juntando los aminoácidos para formar las proteínas. Existen 22 aminoácidos diferentes y la combinación de estos aminoácidos pueden producir todas las proteínas. Cada proteína contiene aproximadamente entre 50 y 100 aminoácidos. Para terminar de comprender este concepto, vamos a comparar al ADN con una biblioteca. El ADN contiene toda la información para formar todas las células, toda la forma y todas las funciones de nuestro organismo. Vamos a compararlo con una biblioteca que contiene todos los libros de cocina del mundo, con todas las recetas de todos los países del mundo. Entonces, el ADN es equivalente a la biblioteca. El ADN está dividido en cromosomas. La biblioteca está dividido en libros. Los cromosomas contienen los genes, que son los que van a formar las proteínas. Los libros contienen recetas.
Los genes están formados por bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se combinan para formar palabras, las letras de los libros se combinan para formar palabras. Entonces, toda la información del ADN yo la puedo replicar como si fuera una biblioteca. El ADN contiene los cromosomas contienen los genes producen una proteína y la proteína produce una función. En la biblioteca tengo los libros están hechos por palabras, las palabras se combinan para formar recetas y las recetas finalmente nos dan un plato de comida. Todo este sistema tan complejo de los genes y las bases nitrogenadas está sometido a lo largo de toda la vida a distintas agresiones, radiaciones, nicotina, conservantes de los alimentos que pueden dañarlo. Entonces, todas estas situaciones pueden producir mutaciones genéticas. Si una base nitrogenada va a elegir un aminoácido para una proteína, cambia, esa proteína va a estar mal formada. Y si está mal formada no va a poder cumplir su función. Entonces, de esa manera se producen muchas enfermedades hereditarias. Afortunadamente, hoy en día podemos estudiar los genes y podemos saber si alguna persona tiene una predisposición a hacer alguna enfermedad. En la Argentina, el laboratorio Novagen realiza distintos estudios genéticos gracias a todo este conocimiento. Por ejemplo, el estudio Carrier Gen es un estudio que los ginecólogos y los obstetras solicitan a los padres que van a buscar descendencia para ver si son portadores de alguna enfermedad genética que ellos no manifiestan, pero sí pueden manifestar su descendencia. Existe otro estudio que se llama Baby Gen, que los obstetras solicitan a las madres embarazadas para saber el cariotipo del embrión. El embrión formándose se puede estudiar el cariotipo y saber la cantidad de cromosomas que tiene, se puede saber el sexo genético y si la cantidad y la forma de esos cromosomas son normales. Antiguamente, para estudiar el cariotipo de un embrión, había que hacer una punción, ya sea una punción de líquido amniótico, una punción de vellosidades, que era un procedimiento con riesgo. Por eso mismo no se podía hacer a cualquier persona, sino que se le hacía simplemente a aquellos embarazos de riesgo o con madres de edad muy avanzada que tenían más probabilidades de tener malformaciones cromosómicas. Hoy en día, sacándole sangre a la mamá, podemos saber el cariotipo del embrión. Y por último está el estudio Screen Gen, que es el estudio que a mí como pediatra más me interesa, que es un estudio de screening. Estudio de screening también significa pesquisa, que es para detectar en el recién nacido 50 enfermedades genéticas. No solamente podemos detectar precozmente estas 50 enfermedades genéticas, todas las cuales tienen tratamiento, sino que también podemos detectar en el bebé un estado de portador de alguna enfermedad que él no va a manifestar, pero sí puede recibir su descendencia. El estudio Screen Gen que yo solicito a mis pacientes, en realidad no es porque yo quiera detectar una enfermedad en mis pacientes, sino para reasegurar el estado de completa salud de los pacientes. Gracias al estudio Screen Gen yo puedo descartar más de 50 enfermedades genéticas que si yo llego al diagnóstico tarde pueden provocar distintos tipos de discapacidades. Entonces, fíjense cómo todo este conocimiento y todo este bagaje teórico que tenemos hoy en día nos sirve prácticamente para reasegurar el estado de salud de nuestros pacientes.